Si algo ha demostrado Huawei es que sabe hacer relojes inteligentes. Se ha convertido en el rey indiscutible de los relojes multiplataforma. Pero si algo les hacía falta era un reloj rectangular, no un smartband, algo más tradicional al más puro estilo Apple Watch. Y aquí lo tenemos. Hoy revisaremos el Huawei Watch Fit 3, el primer reloj rectangular de la marca que no puede negar de dónde ha tomado la inspiración. Aunque hay que reconocer que los de Huawei han puesto su propio sello en este relojito. Descubramos todos los detalles de este relojito de Huawei que ya anda conquistando al mercado y levantando polvo de manzana por donde pasa. No te muevas ahí, soy Gunter, esto es Gitech MX y esto arranca ya. El precio, que es lo primero que tenemos en cuenta a la hora de buscar un reloj inteligente, sea de la marca que sea. Sabemos que los de Huawei se ponen competitivos y esta nueva silueta no iba a ser la excepción. Hay varias opciones del Huawei Watch Fit 3. Este que está acá con pequeños cambios y diferentes precios entre una y otra. El más top, que es este que trae la corona en rojo y el botón de acción con un detalle en rojo y el strap de nylon, el precio de salida es de 3.499 pesos mexicanos, unos 195 dólares, pero ya tiene un descuento del 30% y queda en 2.499, unos 140 dólares. Un precio muy competitivo para todo lo que trae. Las otras versiones las encuentras en 2.399 pesos, unos 135 dólares y otra de 2.099, unos 115 dólares. Solo cambia la pulsera y el color de la corona, pero traen las mismas funciones. Algo que destaca de los relojes de Huawei es la compatibilidad multiplataforma. Puedes usarlo con iOS, Android y por supuesto con Harmony. Solo tienes que bajar la aplicación de Huawei Salud, instalarla en tu smartphone y listo. Mientras otras marcas como Apple, Samsung y Google restringen el uso de sus smartwatch a sus dispositivos solamente, a sus teléfonos inteligentes, Huawei ha tomado la determinación desde hace muchos años de hacerlo multiplataforma. Para mí, la mejor elección. ¿Ustedes qué opinan? En el diseño, este relojito ha levantado mucho polvo de manzana. Los fanboys se han dejado venir con todo porque se parece muchísimo al reloj de la manzana. Y eso no se puede negar. Aunque los de Huawei han sabido darle su propio toque con detalles que cuando ya lo tienes en mano te das cuenta que sí es diferente. Obviamente es un reloj cuadrado, se parece al de la manzana, pero sí tiene sus propias cositas. El tamaño no es exagerado, yo diría que más bien pequeño. Con la idea en mente de hacerlo unisex, la caja mide 43.2 por 36.2 y bastante delgado, 9.9 milímetros. Disponible en varios colores y combinaciones de strap, cambia ligeramente el precio, les dejo aquí el nombre para que vean todas las opciones que hay. Tanto corona como botón son funcionales. De este otro lado de la caja tiene las bocinas y aquí abajo, por supuesto, los sensores de toda la vida. En diseño, el reloj se siente premium y elegante. Ya le hacía falta a la marca tener un reloj con esta silueta para complacer a un público mucho más amplio. ¿A ti qué te parece? Una generosa pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas, 480 por 408 píxeles y 374 ppi. Con 1500 nits de brillo máximo no tendrás problemas para visualizarlo en condiciones de mucha luz, cuando estés en exteriores. Tiene unos colores y unos iconos muy bien diseñados y definidos, 60 Hz de tasa de refresco para que todo fluya. No sentirás ningún lag, lo cual es normal en la mayoría de los relojes. Por supuesto que puedes cambiar las distintas carátulas, hay un montón de opciones gratis y otras de paga. Se cambia por el modo tradicional este de dejar sostenido y lo cambias aquí o en la aplicación. Cuando ves todas las carátulas que tienen disponible te das cuenta del recorrido de la marca haciendo relojes inteligentes, porque además de bien diseñada, la mayoría son funcionales y puedes interactuar con todos los iconos que traen. Tiene el modo de pantalla siempre encendida, pero esto implica un mayor consumo de energía, ya tú decides si usarlo o no. La interfaz es una de las más intuitivas y bien diseñadas que vas a encontrar. Deslizas hacia la izquierda y aquí tienes todos los tiles que tú eliges. Por medio de la aplicación vas añadiendo el que quiera. Hacia la derecha y traes el asistente de Huawei y el control de la música, que para muchos eso es lo esencial en un reloj inteligente. Deslizas hacia arriba y tienes todas las notificaciones. Deslizando hacia abajo vas a tener acceso al panel de control y ahí tienes un montón de opciones para personalizar, poner en modo noche, sacar el agua cuando te bañas o después de bañarte y un montón de cosas más. Con la corona vas a poder acceder a todo el cajón de aplicaciones y con este botón de acción directamente a los modos deportivos. Algo que me gusta de este reloj de Huawei es que la multitarea es mucho más intuitiva. Doble toque y vas a acceder a todas las opciones que tienes activa. Y es algo que vas a usar de manera constante cuando estés haciendo ejercicio. La aplicación de Huawei Salud es una de las más completas que hay en el mercado. Ya no necesitas dos aplicaciones para controlar tu reloj
y leer tus datos. En esta está todo en una, que a mí es lo que más me gusta. Tienes una pestaña de salud que vas a tener todas las métricas con tiles muy bien diseñados y con los datos exactos para traquear todos los deportes que hagas y todas las métricas de salud. Después tienes una pestaña que ya esta va a tender a desaparecer con los años, que viene de atrás para tú hacer caminatas o deportes directamente desde el teléfono. Aquí una pestaña comunidad donde cada vez meten más cosas, planes de ejercicio que te van a servir muchísimo. Una pestaña dedicada a controlar el reloj donde vas a poder cambiar las esferas, seleccionar los parámetros, hacer un montón de cosas desde la aplicación, y otra para tus datos personales y algunas configuraciones personales. Y ya es todo lo que trae. La verdad es que todas las opciones están al alcance de la mano y no vas a tener curva de aprendizaje con esta aplicación. Los sensores están aquí detrás y tienes los de toda la vida, que es el acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico de frecuencia cardíaca, y han incluido el sensor PPG que te va a permitir hacer unas mediciones mucho más precisas. Y ya es un sensor mucho más evolucionado. Además, es resistente a 5 atmósferas, 50 metros. No es para que te metas a bucear con él, pero para que te bañes, nadar, lo normal que haces con un reloj inteligente de este tipo, lo puedes hacer sin miedo a que se te rompa. Respecto a las mediciones de salud, tienen las básicas que ya das por sentado y que esperas en cualquier reloj inteligente. Frecuencia cardíaca, sensor de oxígeno en sangre. En el caso de ese, lo mide por medio del sistema TrueSync 5.5, trae sensor PPG que lleva el monitoreo de la frecuencia cardíaca al siguiente nivel. Podrá darte alertas sobre posibles riesgos de fibrilación auricular y latidos prematuros. ¿Qué les parece? La verdad que esta es una función que va a ser muy útil para muchísimas personas. Obvio que también monitorea el sueño, recuento de pasos diarios, alertas para que te muevas si eres muy perezoso y todas las cosas habituales que hace un reloj inteligente hoy en día. En cuanto a deporte, puedes dar seguimiento a más de 100 deportes, más de los que harás en toda tu vida. Me gusta la portada que han puesto en cada uno de los deportes, muy fácil de ver, todas en diferente color. Con el Go ahí a la mano para que no te equivoques. En los datos que te arroja cada deporte vas a tener las métricas ahí muy a golpe de vista. Lo único que le sigue faltando a los relojes de Huawei es que no puedes concatenar los ejercicios. Tienes que terminar uno para poder empezar el otro. En el caso de Samsung y los Apple Watch lo puedes hacer, y esta es una de las funciones que les sigue faltando y no se atreven a ponerla. No sé por qué, honestamente. Entre las novedades que traen deporte es que te da sugerencias inteligentes diseñadas para ti. Recomienda deportes y actividades, y esto es algo que a medida que avanza la inteligencia artificial se irán sumando nuevas funciones a todos los relojes inteligentes. Ahora han incluido mejores animaciones para los entrenamientos o estiramientos que le dan un toque más pro al reloj, y la verdad que lo agradece. Cuando terminas un entrenamiento que te salga una insignia diciendo que eres el mejor del mundo, pues te anima muchísimo y visualmente es muy atractivo. Podrás monitorear tus carreras de forma muy precisa porque trae GPS integrado y se conecta muy rápidamente. Incluso en México DF, que es muy alta la ciudad, pues se conecta sin ningún problema. En batería está bastante bien servidito. Sorprende que, pese a lo delgado que es, puedes llegar hasta 10 días como uso máximo. En un uso promedio, unos 7 días más o menos. Ya depende de cuántas veces uses el GPS, pero en un uso regular estaría entre los 5 o 6 días. Es un alivio que no tengas que cargarlo cada día como el Apple Watch. Otras funciones que siempre me preguntan cada vez que hago un review de cualquier reloj inteligente, si puedes controlar la música desde tu muñeca, y sí lo puedes controlar sin ningún problema. También puedes utilizar el reloj como shooter para la cámara de tu iPhone. Irónicamente funciona con iPhone y con los smartphones de Huawei. Con los Android no funciona. Como ven, en resumen, señores, a Huawei le hacía falta un reloj de este formato. Los fans de la marca lo agradecen y los usuarios de otras marcas van a voltear a ver este reloj porque es compatible con varias plataformas. A pesar del parecido con el de la manzana, ya cuando lo tienes físicamente delante de ti te das cuenta que tiene su propio toque y que Huawei le ha dado su propia personalidad. Tiene todas las funciones que necesita de un reloj inteligente y un montón de carátulas para personalizarlo y que siempre tengas un reloj nuevo. El reloj es totalmente premium y te va a encantar. Una cosa que tienes que tener en cuenta es, si tienes la muñeca gruesa, pues revisa a ver si te queda bien o no. Pruébatelo antes. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre el Huawei Watch Fit 3. Si así fue, deja tu like. Cualquier comentario que tengas, encantadísimo te lo contesto. Y comparte el video para que YouTube recomiende más este canal. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.